Muy buenos días a todos, muy buenos días, doctor Javier Lara Romero. También tenemos por aquí a nuestro director, el maestro Moisés García. Muchas gracias, maestra Erika. Pues presentar un poco del currículum del doctor Javier Lara Romero. Pues él es profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Química. Es licenciado en Ingeniería Química por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, doctor en Química por la Universidad de Wisconsin, y está interesado en las áreas de tribología y nanomateriales, síntesis, caracterización y aplicaciones de nanoestructuras de carbono. Aparte de esto, el doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Muchas gracias, doctor. Damos la palabra a nuestro señor director, el maestro Moisés García. Gracias, maestro. Adelante y muchas gracias. Gracias. Buenos días, maestro Rufino. Muchas gracias. Mi estimado doctor Javier Lara, un gustazo tenerte aquí con nosotros en esta comunidad de la preparatoria Melchor Ocampo. La verdad es que los esfuerzos que hacen investigadores de tu nivel son realmente aplaudibles, realmente tenemos que reconocerlos con mucho orgullo, porque disponen de su tiempo para que la comunidad de todos nuestros muchachos, de todos nuestros jóvenes, los que incluso todavía no están en la Universidad Michoacana, tengan un acercamiento muy concreto, muy bien explicado de parte de ustedes en todos los aspectos de la ciencia. Y bueno, pues de la ingeniería química también es algo que sabemos que podemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Pues, mi estimado Javier, simplemente para agradecerte en nombre de toda la comunidad, no quitarte mucho tiempo porque se va volando la hora, agradecerte en nombre de toda la comunidad tu disposición y tu tiempo para estos trabajos, para estos proyectos que hacemos desde la escuela, con la iniciativa de la maestra Erika y todo su equipo, el maestro Rufino, el maestro Roberto, la maestra Erika, la maestra Rocío. Muchísimas gracias a todos ellos también. Y pues, sin más, doctor, felicitarte y agradecerte nuevamente, mandarte un abrazo. Y bueno, pues aparte de todo lo que dijo el maestro Rufino, pues también comentarle a todos los que están presentes ahorita que además eres un excelente ser humano, un excelente amigo y un excelente jugador de fútbol, mi estimado doctor. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades, mi estimado Javier. Lo mismo puedo decir de ti, Moy. Eres una excelente persona, un muy buen amigo y un excelente jugador también. Así que hay que decirle a los muchachos que cuando quieran organizar un partidito, pues hay rival, hay reta, ¿no? Y que no todo es ciencia también, ¿verdad? Correcto. No, he tenido la fortuna de poder balancear el deporte con lo que hago de trabajo en la universidad y mis investigaciones, y es la manera de mantener un balance y un equilibrio en mi vida. Así que gracias por comentarlo y bueno, gracias por darme esta oportunidad a ti y a tu comunidad. Gracias, maestra Erika, y a su equipo de trabajo por abrir estos espacios de comunicación con los jóvenes que en un futuro ya no tan lejano van a ser los que van a conducir la investigación, la academia, la docencia y el trabajo de desarrollo en nuestro país, ¿no? En nuestra comunidad y en nuestro país. Yo les agradezco porque sin estos foros, pues no tenemos nosotros interlocución con los chicos que están aspirando a tomar decisiones y poder compartirles un poquito de nuestras experiencias. En este caso, de mi propia experiencia, me es muy grato y me es muy alentador también para continuar. Así que muchas gracias, maestro Moisés, y gracias, maestra Erika, por este espacio. Al contrario, doctor, y muchísimas gracias por tu tiempo, y te dejamos con tu presentación. Muy bien, gracias. Gracias a todos por darse este tiempo de asistir a esta charla con este tema, que es un tema que yo desarrollo en mis trabajos de investigación. Esta área de tribología yo no la conocía. La conocí hasta que me fui a estudiar mi doctorado a Estados Unidos. Yo no sabía ni siquiera que existiera esa palabra.
cuando empezaba yo a escucharla, no, en inglés pues es tribology, ¿no? En español tribología, pues yo ni sabía de qué se trataba este asunto, ¿no? Cuando yo llegué a estudiar, fui aceptado por mi asesor de doctorado y él puso en la mesa tribología, que tenía que ver con temas de lubricación y de reacciones químicas en procesos de lubricación. Y mis compañeros, todos mis compañeros que ya estaban ahí en ese grupo anteriormente, me dijeron, no, toma el de tribología, toma el de tribología. Y yo les preguntaba, ¿y por qué? Porque es el que deja dinero, porque es el que paga todo, porque el asesor tiene un proyecto de tribología y tiene recursos económicos para comprar materiales, equipo, todo lo que necesitas. Entonces, trabajar en el área de tribología me iba a garantizar a mí tener todos los materiales y todos los apoyos requeridos. Así que, pues, con esas recomendaciones, pues yo, sin saber de qué se trataba, me metí al proyecto de tribología. Y es ahí donde esto ocurrió, muchachos, hace exactamente 29 años, ya casi 30 años, que yo empecé mis estudios de doctorado y que yo tuve contacto con esta área. Desde entonces, pues no me he involucrado cada vez más en temas diferentes dentro de esta área de tribología, y actualmente pues sigo desarrollando proyectos ya combinando cosas, ¿no? Combinando cosas de nanotecnología con aspectos de fricción y desgaste que tienen que ver con la tribología. Pero si yo ahorita a ustedes les preguntara qué significa la palabra tribología como tal, ¿qué me podrían responder? Se los pongo como una pregunta, ¿no? Esa pregunta yo se las he hecho a diferentes audiencias de secundaria y de preparatoria, en donde he tenido oportunidad de presentar un poquito de estos temas. Y cuando les pregunto qué es tribología, ellos, la mayoría me habla así como cosas de astrología, como que es la ciencia que les enseña a leer los astros, como que les van a leer el horóscopo de la semana y cosas de ese estilo, ¿no? Tiene esa connotación un poquito, pero no, tribología tiene que ver con procesos de fricción y desgaste. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué es, no? Finalmente, ¿qué es? ¿Qué es? Yo te puedo mencionar que es algo que tú has experimentado desde el primer día que estuviste en este mundo, ¿no? Yo te puedo decir que es algo que está contigo todo el tiempo, ¿no? Que no te deja ni te dejará nunca, que requieres para hacer muchas cosas y que tal vez pues no te has dado cuenta, y ojalá que después de esta plática puedas identificar algunas cuestiones que son tuyas, de ti, de tu persona, de tu cuerpo, de tu anatomía, y que son parte de sistemas tribológicos, ¿no? Es algo con lo que tú estás en contacto todos los días, desde que estuviste, desde chiquito, desde tu cuna, desde que usaste juguetes para jugar cuando eras pequeño, desde que ya empezaste a ir a la escuela, en todo momento, en tu casa, en todos lados, tienes contacto con productos que derivan de aplicar los conceptos de tribología. Y es algo que la humanidad ha utilizado para desarrollarse también desde la existencia misma del hombre en la humanidad. Eso es lo que es la tribología, pero en sí, ¿qué es? ¿No? ¿Cómo se define? ¿No? Déjame, te paso a la siguiente diapositiva, ¿no? En 1966, esta persona que les muestro en la presentación, de nombre Peter Jost, él fue un ingeniero mecánico inglés que fue comisionado por las diferentes sociedades de ingeniería mecánica
para hacer una evaluación en su país, en Inglaterra, sobre cuestiones de lubricación y desgaste y el impacto que estas cuestiones tienen en la economía de ese país. Él escribió un reporte que es icónico en el área de tribología. Esto fue en 1966. Se conoce como el reporte Jost, de su apellido. Y fue la primera vez que se utilizó el término tribología como tal. Entonces, Peter Jost es reconocido a nivel mundial por haber acuñado este término de tribología. Dentro de la relevancia o la importancia de lo que él mostró en su reporte es que todas las cuestiones relacionadas con fricción y con desgaste de los materiales a nivel industrial, claro está, al ser ingeniero mecánico, su estudio se enfocó a actividades industriales. Las pérdidas económicas por no conocer, por no hacer un buen trabajo en materia de lubricación, le generaban a la economía de su país una pérdida de alrededor del 1.4, 1.5% del Producto Interno Bruto, lo cual es una cantidad realmente muy importante en términos de dinero, ¿no? Entonces, fue como la observación de que los procesos industriales que no operan bien porque no hay un buen cuidado en lubricación y en desgaste, pues generan pérdidas económicas muy, 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 muy grandes, ¿no? Pero bueno, lo importante, y por la razón que lo menciono yo aquí, es porque él fue el primero en utilizar la palabra tribología. Tribología se define como la ciencia que estudia fenómenos de fricción, fenómenos de transporte, fenómenos de desgaste, fenómenos de lubricación, y comprende el estudio de las superficies que interactúan para poder moverse, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con movimiento entre dos superficies tiene que ver con tribología. La palabra en sí proviene del griego tribos, que significa rozamiento. Entonces, ¿no? Es como la ciencia del rozamiento, de fricciones y todos los fenómenos que están involucrados en ese movimiento. Por ejemplo, si tú en la mañana te levantas temprano y te vas a la prepa porque a las 7 de la mañana tienes clase con la maestra Erika y vas en la combi y te da frío, en tus manos, ¿qué haces? Pues te las calientas moviendo una y otra vez. ¿Te fijas cómo un movimiento tan sencillo como eso genera calor? ¿Sí? Este es un movimiento tribológico. Hay dos superficies en contacto que se mueven una con respecto a otra y generan energía, generan calor, ¿sí? Como ese ejemplo tan sencillo que te presento, así actúan los procesos de diferente naturaleza, ¿no? Son movimientos de una superficie respecto a otra, ¿sí? Y tiene que ver con la ciencia en sí, es estudiar qué le pasa, cuánta energía se libera, qué requiere para moverse, conviene que se mueva fácil o que le cueste más trabajo, etcétera, ¿no? En ese sentido, en el comentario anterior, que yo te decía que esto es un área que te acompaña toda tu vida, pues tú seguramente tienes que caminar todo el tiempo, y cuando haces un desplazamiento hay una serie de eventos que seguramente tú no identificas como tal, pero que tienen que ver con tribología, ¿no? Si el piso está mojado y no te das cuenta, te puedes resbalar, por ejemplo, y esa sería una sobrelubricación que te generaría un problema. Tus articulaciones tienen movimiento también y tiene que ver también con procesos y fenómenos tribológicos que, bueno, ya entran en el área de la biotribología, por ejemplo, que ya son áreas nuevas. Finalmente, todo lo que se mueve compete al estudio de tribología, ¿no? El entender cómo ocurre el movimiento, si conviene reducir los esfuerzos para que se mueva, si conviene no reducir los esfuerzos para que se mueva algo.
compete mucho al estudio de la tribología. Así que bueno, esta es la personalidad que acuñó el término, y a partir de ahí, pues toda esta área de estudio se ha desarrollado desde los años 60 y a la actualidad, pues es un área muy, muy, muy vigente, ¿no? De estudio, y que es muy multidisciplinaria. Entonces, pues yo estoy trabajando desde el ángulo químico en esta área desde hace ya algunos años. Muy bien, paso a la siguiente. Te voy a dar algunos ejemplos de cuestiones tribológicas que han ocurrido en la historia, y pareciera que lo primero que me puede venir a la mente como un trabajo exitoso de tribología es lo que ven en la imagen, ¿no? La creación del fuego a partir de frotar 2 trozos de madera, por ejemplo, o 2 piedras que generan una chispa y pueden producir fuego, ¿no? En la medida que el hombre aprendió a dominar el fuego, pues aprendimos a hacer otras cosas, ¿no? Y pareciera que la primera referencia de cómo se formó o cómo el hombre creó el fuego proviene precisamente de esto, ¿no? De un rozamiento entre 2 piezas de madera, y que la liberación de energía por efecto de ese rozamiento pues generaba que uno de ellos se prendiera, ¿no? Produjera fuego. Así que bueno, finalmente es un rozamiento intenso que genera la liberación de energía que produce la combustión o que se produzca fuego. Y eso puede ser tal vez el primer ejemplo histórico de tribología. Posteriormente, como se muestra aquí en la parte de abajo a la izquierda, pues ya la manera de hacerlo se fue haciendo más sofisticada, más elaborada. Ya se crearon arcos para que con un movimiento simple se pudiera generar el rozamiento y producir el fuego, ¿no? Entonces el hombre, pues a medida que fue creciendo en conocimiento y en habilidades, pues fue desarrollando este tipo de herramientas para poder controlar un proceso tribológico y obtener un beneficio de él, ¿no? Este sería mi primer ejemplo. Un siguiente ejemplo, paso a la siguiente diapositiva y la presento aquí, es la creación o la invención de la rueda, ¿no? Todos cotidianamente tenemos contacto con este tipo de objetos, ¿no? Si nos subimos al auto, el auto tiene 4 ruedas y por eso nos podemos transportar. Si te subes a una bicicleta, pues tienes 2 ruedas y te mueves sin ningún problema, de diferente manera. La invención de la rueda nos facilitó todo el transporte, la carga, desplazamientos. Pero lo importante de la rueda en el área de tribología es lo que ocurre en el hueco, en el hueco de la donita. ¿Qué pasa aquí en el hueco? Si ustedes ven en la imagen de abajo, hay una imagen cómo evoluciona la rueda hasta llegar a una llanta, y la parte importante es la parte que está en el centro, el eje. Ese eje tiene que ir lubricado, y el desarrollo de nuevos mecanismos para lubricar esos ejes, pues ha generado el desarrollo de medios de transporte más eficientes, por ejemplo. Esta parte de aquí del centro que tiene el hueco, usualmente se le puede poner un trozo de madera y se requiere lubricar el entorno del trozo de madera que se le puede poner ahí. Si no se lubrica bien, hay un desgaste y hay un deterioro y hay una falla de la rueda y del sistema de transporte que tú puedes poner. A esta parte central se le llaman cojinetes, ¿no? Y el desarrollo de estos cojinetes, de estos ejes, de estos cojinetes ha sido súper estudiado y súper importante en el desarrollo de nuevos y más eficientes formas de transporte, pero dependen mucho de cómo se lubrique ese cojinete, ¿no? Entonces, la lubricación del cojinete también ha sido algo muy importante en el desarrollo de aspectos de lubricación, ¿no? Pero desde la propia invención, hace muchos años de la rueda, pues este es un requerimiento que se ha tenido para poder eficientar estos mecanismos de transporte, ¿sí? Les voy a mostrar esta imagen en esta siguiente diapositiva.
Esta imagen es una imagen obtenida de unas ruinas arqueológicas en Egipto que se llama el BCG, y datan del año 1880 a.C., ¿sí? Si ustedes observan esta imagen, en la mano izquierda, aquí se lo estoy señalando, esta es la pared tal cual, es como un mural dentro de un templo en este sitio arqueológico, y se ve esta pared con este grabado en la pared. Aquí arriba es como una imagen ya dibujada del grabado, y se observa una estatua muy, 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 muy grande, y muchos hombres jalando esa estatua. La estatua está sobre un trineo de madera, sobre una tarima de madera, y pues la están desplazando, ¿no? Todas estas personas. Puntualmente, ya después de analizar la imagen y la gente que curiosamente trató de explicar todo este tipo de cuestiones, se dieron cuenta que la estatua es una estatua que está en el mismo sitio arqueológico, un poquito más en otro sitio, dentro del sitio arqueológico. Esa estatua pesa 60 toneladas y la cantidad de hombres que le están jalando son 172, seguramente esclavos, no creo que hayan sido voluntarios, ¿no? La están jalando, pero aquí lo que es bien interesante es ver a estos tres personajes. Aquí hay uno, aquí hay otro, y este tercero está aquí. No sé si lo puedan observar. De hecho, este pequeño recuadro que está aquí a la derecha es una ampliación de esta zona en esa imagen. Si ustedes se fijan, esta persona está lanzando al piso un fluido, ¿no? Se entiende, un líquido que ayuda al deslizamiento de la estatua, ¿sí? Si fuera el caso, pensamos que son 60 toneladas de peso que se van a mover, 172 hombres, cada hombre tiene una fuerza para mover 55 kilogramos más o menos, y si tú divides las 60 toneladas entre la fuerza que pueden hacer los hombres, obtienes un coeficiente de fricción de 0.16. Pero lo interesante es que eso claramente se ve reducido porque el líquido que está vertiendo esta persona a la parte baja de la tarima, pues obviamente disminuye el esfuerzo de los hombres que están desplazando esta estatua, ¿no? Muy, muy interesante, y esta imagen es muy icónica de cómo desde la antigüedad la necesidad de lubricar superficies para disminuir esfuerzos ha sido parte de nuestra propia historia, ¿no? Hay muchos otros grabados también que tienen que ver con aspectos de lubricación, gente esparciendo líquidos debajo de piedras o debajo de tarimas para lograr su movimiento, pero son muy interesantes. Ok, y esto pues bueno, miren, data de 1880 a.C. Perfecto. Un personaje que se inserta en esta área de fricción y desgaste y lubricación es Leonardo da Vinci, ya en la Edad Media. Él, además de ser un excelente pintor, ¿no? La Mona Lisa, la Última Cena, tantas cosas que él pintó y que son todas de gran valor actual y de gran interés. Él fue un ingeniero y diseñó cualquier cantidad de equipos y cualquier cantidad de sistemas mecánicos para pues, resolver alguna problemática, algunos de ellos encaminados a fabricar armas de guerra, algunos de ellos encaminados a volar, porque él tenía el sueño de volar también, hacer algún equipo, alguna máquina que le permitiera volar como las aves. Y bueno, dentro de los estudios que él plantea, él define el concepto central de lo que es tribología, que es el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es dividir la fuerza con la que un objeto se puede desplazar entre la fuerza en la fuerza que lo va a detener, su propio peso, digámoslo así, ¿sí? Si tú divides la fuerza para que se logre desplazar entre la fuerza
de su propio peso, obtienes un coeficiente de fricción, ¿sí? Y entonces todo lo relacionamos en función de un coeficiente de fricción. Si el coeficiente de fricción es alto, entonces la fuerza requerida para desplazarlo es alta, o el peso de ese cuerpo es muy grande y se requiere más fuerza, y todo queda en función de esta relación de fuerzas y se obtiene un coeficiente de fricción. Quien pensó en esto, quien acuñó el concepto de coeficiente de fricción fue precisamente Leonardo da Vinci, y aquí hay algunos dibujos de su trabajo en donde hace el análisis completo de fuerzas y de cargas para poder lograr el movimiento de alguna pieza, de algún equipo, de algún cuerpo, ¿sí? Y bueno, aquí son algunos ejemplos. Esta que está aquí abajo, por ejemplo, es el estudio de esfuerzos dentro de un cojinete, que podría ser la parte interior de una rueda. Entonces, él realmente estaba muy, muy interesado en analizar y en estudiar esta relación de fuerzas y de esfuerzos para poder lograr movimiento en diferentes maquinarias o en diferentes, para poder mover cosas, ¿no? Es muy interesante el trabajo de Leonardo da Vinci, y es muy interesante darnos cuenta que quien postula el principio importante en tribología es precisamente él. 2 siglos después surge otra persona de nombre Amon Tons, y Amon Tons es considerado como el creador de la teoría de coeficiente de fricción, pero realmente los estudios iniciales los hizo Leonardo da Vinci, ¿no? Muy bien, bueno, yo te decía que todo en tu vida está relacionado con fricción y desgaste. Hay una serie de cosas dentro de tu cuerpo, ¿sí?, que tienen que ver con tribología. Por ejemplo, y es algo que nos ocurre mucho, que a ti te ha ocurrido mucho. Tú todo el tiempo estás pestañeando, abriendo y cerrando los ojos. Y ahí hay un evento tribológico muy interesante. La superficie de tu ojo, la parte interna de tu ojo, donde está tu córnea, se lubrica con la parte interna del párpado. Y cada vez que haces un abrir y cerrar de ojos, estás teniendo un proceso tribológico. Imagínate que necesitas lentes de contacto y te pones un lente de contacto ahí. Entonces ahí ya introdujiste un cuerpo, un tercer cuerpo, a un contacto tribológico. Y entonces ahora la fricción no va a ser del párpado sobre la córnea de tu ojo, sino va a ser sobre el lente que te hayas puesto. Y entonces por eso requieres lubricar el lente, porque si no se lubrica, hay un daño en el lente mismo y en tu párpado, ¿sí? O imagínate que se te mete una piedrita al ojo, también te ha pasado seguramente. Entonces, una piedrita en el ojo, y cuando abres y cierras y parpadeas, pestañeas, pues hay una molestia, ¿no? Hay un daño que se puede causar porque hay una partícula que genera un daño abrasivo dentro de tu ojo. Y todos los días estamos parpadeando, ¿no? No tengo el dato, pero son miles de veces que parpadeamos al día, y en cada parpadeo hay un proceso tribológico dentro de tus ojos. Es muy interesante. Y yo te podría mostrar artículos científicos publicados por investigadores muy reconocidos en esta área, que tienen que ver con, por ejemplo, identificar, describir el proceso de lubricación dentro de un ojo. Es algo muy interesante. Otros aspectos también que tienen que ver con tribología en tu cuerpo son el movimiento de tus articulaciones. Por ejemplo, la rodilla. La rodilla se puede doblar, se puede flexionar, y tiene todo un sistema de lubricación que se tiene que mantener para que se puedan hacer los movimientos correctos, ¿no? Con el maestro Moisés, no me dejará mentir, cuando nos lesionamos la rodilla, pues ya no podemos jugar fútbol. Y en muchas ocasiones el problema es el desgaste del menisco, es el desgaste del cartílago sobre los huesos de la rodilla, y que es un problema tribológico esto de la rodilla. Otro aspecto muy importante en el cuerpo es la cadera. La cadera recibe muchos esfuerzos también cuando caminas, cuando corres, cuando saltas, y en gente de todas las edades, pero principalmente en gente ya mayores de edad, hay un desgaste muy marcado en
en la cabeza del femoral, y muchas veces se requiere colocar un implante dentro de esta cavidad, un implante metálico, para que las personas puedan seguir caminando y funcionando, ¿no? Entonces, estos son ejemplos muy sencillos, y hay más, hay muchos más, pero son ejemplos que tal vez tú puedas rápidamente identificar y reconocer como procesos tribológicos en tu cuerpo, ¿sí? Muy bien, bueno, no todo es reducir coeficiente de fricción. También hay un componente implícito en los procesos que se mueven y que tiene que ver con desgaste, ¿sí? Déjame te doy un ejemplo muy curioso, el cual yo tuve oportunidad de ver hace algunos años. La imagen aquí en la parte de arriba es la Ciudad del Vaticano, con la iglesia de San Pedro, ¿sí? Donde vive el Papa. Y dentro de la iglesia hay una estatua, que es la estatua de San Pedro, que es la que te muestro yo aquí abajo. La estatua de San Pedro está a una altura, más o menos a la altura yo mido 1,70, está como a 1,40, 1,50 de altura, y el pie de la estatua de San Pedro queda así como volando un poquito sobre su base de mármol sobre la que está. Entonces, es muy común cuando se visita la iglesia que la gente pasa y toca el pie, ¿no? Es como una pequeña tradición, y yo lo hice en su momento, tuve la oportunidad de hacerlo, de visitar y de hacerlo, y pasamos a la iglesia, pasas por enfrente de la imagen de San Pedro y frotas el pie, ¿no? Y bueno, si tú observas en esta última imagen que te pongo aquí a la derecha, si tú observas cómo está el pie está totalmente desgastado por el rozamiento de toda la gente que ha pasado por ahí desde hace muchos, muchos, muchos años, y que cada uno hemos hecho una pequeña, que frotamos un poquito el pie de la estatua de San Pedro, y se ha ido desgastando de esta manera desde hace muchos años, ¿no? Es muy curioso, y lo muestro como un ejemplo del desgaste que puede ocurrir una pieza y que no necesariamente está expuesto a un movimiento continuo fuerte, sino que es un contacto sencillo, suave, y eso genera ese desgaste, ¿no? Muy curioso. Pero bueno, a lo mejor tú estás más familiarizado con este tipo de desgaste, ¿no? Yo por ahí tenía unos tenis más gastaditos que los que muestro en la imagen. Tal vez más de una vez tú tuviste o has visto a tus amigos o a algún familiar que utilizan tenis de esta naturaleza, ¿no? Con un alto desgaste por el uso, ¿sí? O unos pantalones igual desgastados, que bueno, ahora ya es como la moda, ¿no? Entre más desgastados y más agujeros tengan los pantalones, pues más de moda están, ¿no? Yo tengo un short de mezclilla que desde hace como 25 años y ya me lo iban a tirar porque tenía unos agujeros, y no, pues ahora no, ahora ya estoy de moda porque tiene los huecos así en la parte de abajo del short, entonces ya puedo usarlos porque estoy de moda otra vez, ¿no? Y bueno, si tú te caes, tu piel recibe un desgaste y son unos rasponzotes que duelen mucho, ¿no? Así que esta parte de desgaste tal vez tú la puedas comprender un poquito más, ¿no? Seguramente tus zapatos se desgastan, tus pantalones se desgastan, y más de una vez te habrás caído jugando o patinando, y el desgaste, el rozamiento que puede tener tu piel con el pavimento es muy alto, y es hasta doloroso, ¿no? Así que esto tú lo puedes considerar, ¿no? La tribología en sí también nos permite disfrutar de actividades deportivas y de diversión, ¿no? El poder esquiar en la nieve depende de que puedas tener un sistema lubricado, ¿no? En la parte de abajo de los esquís. Este deporte que se llama curling, que se practica en los países donde hay mucho frío, se lanzan unas como bolas de grandes de metal, y sobre el hielo le van raspando adelante para que la bola se desplace y llegue a una especie de puntaje, ¿no? A unos círculos marcados con diferentes puntos, ¿no? Es muy, muy interesante. En los juegos de invierno siempre pasa eso, y depende mucho de la fricción, ¿no? El raspar con
una especie de escoba el hielo, genera que se caliente la superficie, que el hielo se funda y la pastilla esa, la bola esa se desplaza y la conducen a donde les da puntos, ¿no? Patinar también es un proceso tribológico 100%, ¿no? La lubricación de las ruedas es importantísimo para poder tener un disfrute de patinaje, ¿no? Patinaje sobre hielo, sin duda, también requiere de tener un buen, depende de los procesos de lubricación. Si has jugado billar alguna vez, también le pones un poquito de tiza al taco para que pueda tener un buen agarre al contacto con la pelota. Si no tiene ese agarre, se resbala el taco y el tiro es malo, ¿no? Entonces, cuando has ido a jugar billar, también utilizas un proceso tribológico para poder disfrutar de ese juego, ¿no? Son ejemplos muy convencionales e interesantes, creo yo, que tienen que ver con la tribología, ¿no? En transporte, muchachos, esto yo creo que el desarrollo, los desarrollos más importantes han tenido que ver con mejorar nuestros sistemas de transporte. Esta es una foto de mi auto, no es cierto. Yo quisiera que fuera mi auto, pero pues no lo es, ¿no? La bajé de internet. Pero hay una serie de sistemas que requieren un conocimiento muy profundo de lo que es fricción y desgaste, ¿no? El aceite mismo del motor, sin aceite no funciona y hay que estárselo cambiando muy seguido porque si no se desviela, así se dice, se deja de lubricar los componentes del motor, los componentes que se mueven dentro del motor y habría una pérdida total del auto si no le pones la cantidad correcta y si no le cambias el aceite de manera frecuente, ¿no? Otro sistema dentro de medios de transporte que desarrolla muchos conceptos y muchos términos en el área de tribología son las llantas. Nuevos materiales, nuevos diseños, para que resistan más, para que duren más, ¿no? Y eso es algo muy importante también en cuanto al desarrollo de conocimiento en el área de tribología. Los frenos de un auto es un proceso 100% tribológico. En ese caso, por ejemplo, no es la disminución de fricción lo que importa, es el aumento de fricción lo que importa, porque al presionar la parte del disco del auto con las balatas, ¿no? Se genera una alta fricción y esa alta fricción genera que el auto se pueda detener. Si no la hubiera, pues nos quedamos sin frenos y pues los accidentes estarían a la orden del día. Y algo muy, muy sencillo, pero muy relevante también es lo que ocurre en el parabrisas del auto, ¿no? Tú tienes tus dos parabrisas que se están moviendo y es un proceso tribológico porque tienes la superficie de cristal, de vidrio de tu parabrisas y tienes el limpiaparabrisas, ¿no? Que es un determinado tipo es un plástico y que está haciendo el movimiento. Cuando llueve, pues requieres hacerlo correctamente y si el material del parabrisas está dañado, está seco, está roto y ya no funciona, pues tu visibilidad se pierde, ¿no? Porque no logras remover la cantidad de agua que se acumula en tu parabrisas. Y también ahí hay mucho desarrollo de materiales y de conocimiento en el área de tribología, ¿no? También es un ejemplo muy, muy, muy cercano a nosotros de cosas que funcionan porque la tribología está bien implementada. Te puedo comentar también que cada pieza metálica con la que tú tengas contacto, un clavo, cuestiones en la cocina, tus pasadores para el pelo, maquinaria, latas de aluminio, llaves, papel aluminio, todo esto y muchas más cosas metálicas, todas y cada una de ellas han estado en contacto con un lubricante, ¿sí? Entonces su producción, su desarrollo tiene que ver con aspectos tribológicos, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que se dedicaba a
a formular lubricantes para las latas de aluminio, para hacer latas de aluminio, y tuve la oportunidad de trabajar en diferentes, de conocer cómo se fabrican estas latas de aluminio, ¿no? Cuando te tomas un refresco y utilizas una lata de aluminio, hay toda una tecnología en tribología implementada para poder producir la lata de aluminio, ¿no? Normalmente el metal se prepara en estos lingotes, el aluminio se prepara en estos lingotes por colada, así se le llama, y después estos lingotes se hacen estos rollos de aluminio, ¿sí? En procesos que le llaman de hot rolling y de cold rolling, ¿sí? Y estos rollos de aluminio pasan a otra empresa, ¿no? Que tiene dos procesos, uno que se llama drawing y ironing. El proceso de drawing genera esta primera etapa. Esto es, se extiende la lámina de aluminio, ¿sí? Y luego con una máquina se hace un golpe y se obtienen estas como copitas, ¿no? Sí, chiquitas. Y luego estas copitas pasan a le llaman en inglés un body maker, y el body maker lo que hace es estira las paredes de esta capita y genera el cuerpo de la lata de aluminio, ¿no? Yo trabajé formulando lubricantes en esta etapa, en estos procesos de hot rolling y de cold rolling, y principalmente en los procesos de formar la copita y luego de estirar la copita, ¿no? Hay toda una tecnología muy importante en la producción de una lata de aluminio, bien interesante. Pero bueno, nomás se los quería mostrar como un ejemplo, ¿sí? Voy a pasar porque el tiempo se me está viniendo, ¿no? Los conceptos de fricción y desgaste tienen que ver con separar las superficies que están en contacto. En algunas aplicaciones es muy importante tenerlas completamente separadas, y eso se hace a través de utilizar algún líquido que separa por completo las superficies, y no hay manera de que se pongan en contacto la superficie que está arriba con la superficie que está abajo. Sin embargo, hay aplicaciones y hay situaciones en las cuales las fuerzas que intervienen son mucho más altas, ¿no? Y el contacto empieza a ser más íntimo entre las dos superficies, pero aún así hay lubricante ocluido y hay interacciones químicas que se pueden dar aquí. Y hay zonas, por ejemplo, cortar un metal, donde realmente no hay, o sea, el contacto es tan íntimo entre las dos superficies que se mueven que lo que ocurre aquí en la interfase son reacciones netamente químicas, y que es precisamente donde yo trabajo, ¿no? En estas dos áreas, en el área en donde hay contactos más íntimos y que se requiere de tener materiales que a través de ocasionar una reacción química puedan mantener un proceso lubricado, ¿sí? Para eso se ocupan equipos como este, que es un tribómetro, se llama. Yo tengo uno de estos en mi laboratorio, y entonces ya hago pruebas de fricción y desgaste con diferentes materiales, ¿no? Este es un equipo, un tribómetro. Esta es la copa donde yo puedo poner un lubricante, puede ser un aceite, puede ser agua con algún aditivo, aceite con algún aditivo, o incluso puede ser en seco, sin nada, y se pueden hacer evaluaciones en seco. Aquí está, por ejemplo, la fuerza que yo le pongo, la carga que yo le pongo, aquí está, estos discos que están aquí generan una carga. Hay una bolita aquí al fondo de esta espiga, y se hace girar con un motor la parte de abajo, y se están registrando las fuerzas de movimiento respecto a las fuerzas de los discos que yo le pongo como esfuerzo, ¿no? Un material muy interesante en estas áreas es el disulfuro de molibdeno. El disulfuro de molibdeno es un lubricante muy, muy buscado, muy, muy deseado y muy utilizado en aspectos automotrices y en aspectos industriales de mucho tipo, ¿no? Yo en particular he trabajado con unos materiales que se llaman tiosales, que son solubles en agua y que producen por reacción química disulfuro de molibdeno. Entonces yo las he evaluado en estos tribómetros, en pruebas tribológicas, y por ejemplo puedo darme cuenta de que a ciertas concentraciones de la sal hay coeficiente de fricción muy alto, y a ciertas concentraciones este coeficiente de fricción se reduce sustancialmente, ¿no?
siempre en este caso sí, y para ciertas aplicaciones importa disminuir el coeficiente de fricción. Entonces yo hago pruebas de 1 hora donde yo evalúo diferentes materiales que pueden tener esta característica de disminuir el coeficiente de fricción, y pues en un equipo como este voy monitoreando el coeficiente de fricción respecto del tiempo, y puedo variar concentraciones, puedo variar cargas, puedo hacer muchas cosas, ¿no? El análisis de lo que resulta, por ejemplo, me permite observar si se forma o no una película lubricante. En este caso, por ejemplo, esta es la huella, las marcas en el interior de un contacto, ¿sí? Y puedo observar cómo se va formando una película lubricante. Yo puedo hacer con el microscopio un mapeo y puedo identificar la presencia de diferentes elementos en toda la zona que estoy analizando. Puedo ver aluminio, puedo ver azufre, puedo ver molibdeno, oxígeno, hierro, lo que yo decida ver. Y posteriormente puedo hacer pues una caracterización química para identificar diferentes compuestos. En este caso sí pudimos validar que el disulfuro de molibdeno se forma por la descomposición de estas sales que estamos evaluando como aditivos lubricantes. Bueno, con esto concluyo, muchachos, para dar pie a que podamos platicar un poquito el resto de la hora. Y esta sería mi conclusión, ¿no? Yo espero haberles podido mostrar que la tribología es una ciencia multidisciplinaria, ¿sí? Que define y participa en muchos procesos naturales, médicos, industriales, y que tiene una repercusión económica muy importante. Y tal vez no lo platiqué muy directamente en cada diapositiva, pero te pudiste dar cuenta que la tribología involucra áreas como la química, como la física, ingeniería mecánica, ingeniería química, ciencia de materiales, y que tiene un impacto y cada vez es más notorio, ¿no? La necesidad y la participación en el área de medicina, de biología y de muchas, muchas otras más, ¿no? Esa sería mi conclusión. Y pues bueno, esta es mi presentación, muchachos. Yo quedo aquí a disposición para comentar algunos aspectos que me quisieran preguntar. Muchísimas gracias. Tenemos por aquí una mano levantada. Jorge Alejandro, adelante. Profesor, ¿qué pasa con los dilatantes en el espacio? Con los lubricantes, perdón. Hay toda un área de estudio hacia el espacio. Por ejemplo, ahí principalmente se ocupan lubricantes sólidos que no sean líquidos, ¿no? Esto es, pones recubrimientos más bien, ¿no? En las partes que se mueven. Entonces, en el espacio realmente lo que estás buscando es un contacto en seco, no pones un lubricante como tal, más bien estás buscando poner recubrimientos que tengan la propiedad de lubricar, ¿no? Hacer un contacto en seco. Y, por ejemplo, ahí disulfuro de molibdeno es uno de los que se utilizan mucho y va mucho hacia allá, hacia la aplicación en el espacio, ¿no? Eso, y muy buena pregunta, claro que sí hay mucho. Yo tuve la oportunidad de estar en un museo en Alemania hace algunos años y mostraban en este museo unos objetos que llevaron a la estación espacial, y en una de esas cajas, en uno de esos objetos había una cajita que hablaba de evaluaciones tribológicas, ¿no? Esto es, estas investigaciones se están haciendo incluso allá en el espacio para identificar el beneficio de utilizar ciertos materiales como lubricantes en el espacio. Pero esencialmente en las partes que se mueven dentro de una nave espacial, lo que se pretende es que sean, a diferencia de un auto, por ejemplo, que requiere un aceite lubricante, en el espacio, las partes que se mueven, la intención es que sean contactos en seco y que sean recubrimientos que logren disminuir la fricción y evitar desgaste. Muy buena pregunta. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Es como si fueran ¿cómo se llama esto que está entre hueso y hueso? ¿El cartílago? Sí, haz de cuenta el cartílago, ¿no? Entonces, claro que no es infinito, ¿no? En algún momento se puede dañar, se puede lastimar, y bueno, ahí viene otra área nueva, ¿no? En donde tú puedas regenerar esa parte, ¿no? Entonces, tal vez tu cuerpo lo puede hacer, puede regenerar, ¿no? Células de cartílago en tu rodilla, y por eso cuando eres joven, la velocidad de regeneración es alta y
y te lastima la rodilla, pero te recuperas fácil. Ya cuando eres viejito como yo, iba a decir viejito como el maestro Moisés, pero no, más bien como yo, pues ya esa velocidad de regeneración ya no es tan rápida, ¿no? Entonces, en el espacio o en algunos otros ámbitos donde el lubricante sólido se requiere, se plantea mucho la idea de que sea una autorregeneración, que sean materiales inteligentes que se autorregeneren de alguna manera. Y eso es un área también de gran oportunidad, ¿no? En el estudio de tribología. Uh-huh. ¿Sí? Muchas gracias. No, al contrario, un gusto, Jorge. Gracias a ti. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta para el doctor? Adelante, solo levantar la mano. Doctor, yo quisiera preguntarle, bueno, estamos con muchachos de diferentes preparatorias de la universidad, la gran mayoría de la preparatoria Melchor Ocampo, y bueno, muchos de los muchachos, algunos que se encuentran aquí, son del bachillerato de químico-biológicos, algunos de ingenierías, y yo le quisiera preguntar, porque bueno, la química pues es una de las ciencias que también lleva hasta cierto punto pues cierto grado de dificultad, y de alguna manera pues luego los muchachos les gusta a algunos, a otros se llegan a desmotivar. ¿Qué necesitan ellos para poder ser ingenieros químicos, así como usted? Y la pregunta número 2, ¿qué es lo que lo llevó a estudiar esta carrera tan emocionante y pues tan lleno de diferentes aplicaciones, ¿no? Gracias, doctor. Sí, gracias. Bueno, ¿qué se requiere para ser ingeniero químico? Yo diría que se requiere un gusto muy especial por las matemáticas y por la química. Yo creo que esa combinación de matemáticas y química genera las bases para poder estudiar ingeniería química, ¿no? Y la ingeniería química es muy amplia. Yo, por ejemplo, esto que les muestro, que realmente creo que hay muy pocas personas dentro de la universidad trabajando este tipo de proyectos. Sí los hay otros compañeros que hacen otro tipo de estudios, pero bueno, yo estoy en la parte química de los procesos lubricantes, ¿no? Yo ahí me considero, yo soy como un triboquímico, así me catalogaría yo, ¿no? Un triboquímico. Entonces, ¿qué requieren para ingresar a la carrera? Te digo, es tener esa emoción por la química y por las matemáticas. Yo creo que esa es la combinación que se requiere. Y yo no sabía de qué era, pero en ella y he estado combinando muchas cosas, ¿no? En esta área porque he tenido la apertura de explorar cosas nuevas, ¿no? Entonces, un requerimiento es tener esa apertura para explorar cosas nuevas, ¿no? Es como tocar una puerta y no saber qué hay del otro lado, ¿no? Puedes entrar y puedes ver qué hay y te puede gustar lo que hay y te puede no gustar, ¿no? Entonces, pero finalmente tienes que atreverte a entrar y ya entrando hay muchas áreas, hay muchas cosas que seguramente te van a emocionar y otras que no lo van a hacer tanto, y es escoger qué te van a hacer. En este caso en particular de estos temas de lubricación que yo trabajo, pues fue algo como fortuito, pero ya cuando empecé a ver todas estas aplicaciones y todas las posibilidades de desarrollo que esta área ofrece, pues no me he salido de aquí porque ha sido un área muy, muy, muy buena para mí en cuanto a desarrollar muchas cosas, ¿no? Así que esa sería mi recomendación, ¿no? Sí, a tocar, abrir la puerta y entrar y ver qué es lo que hay, ¿no? Y ya viendo, seguramente encontrarás un camino para desarrollarte, ¿no? Y hay muchas opciones, así que con una buena base en química y una buena base en matemáticas, yo creo que tienes oportunidad de desarrollarte muy bien en el área de ingeniería química, ¿no? ¿Alguien más?
Sí, gracias Roberto, maestro Roberto. Pues en parte también hacer un comentario, pregunta, doctor. Sí. Ahorita te estaba escuchando durante esta hora en este tema tan interesante, pues se me vino a la mente problemas de salud que, como tú bien dices, ya a nuestra edad empezamos a tener una fricción más acentuada en todo nuestro sistema circulatorio, ¿no? Entonces, por ahí son varios factores pero de los principales, pues es nuestra alimentación. ¿Qué podrías comentarnos rápidamente acerca de qué alimentación podemos tener para que tengamos un buen lubricante en toda nuestra circulación de nuestro aparato circulatorio? Sí, no, sin duda. Yo creo que más que si te fijas, el asunto desde el ángulo de la tribología, como se los traté de mostrar, tiene que ver con un peso que tú tienes en la dirección normal, ¿no? Y un desplazamiento que quieres hacer, ¿no? Todo va en función de tu peso y el esfuerzo que vas a hacer para moverte. Entonces, yo creo que la primera recomendación es tener un peso adecuado, ¿no? Porque entonces eso significa que el esfuerzo que vas a hacer para moverte es menor, es el adecuado para tu cuerpo, ¿no? Más allá de la alimentación, yo creo que es tener un peso correcto, ¿no? Y eso hace, pues, que el desgaste que pueda tener tu cadera o tu rodilla o tus tobillos sean menores, porque es para lo que están diseñados, ¿no? Para soportar un peso normal, ¿no? Un peso promedio, no un sobrepeso. Yo ahí pensaría que lo primero habría que ajustar un peso. Y ya posteriormente sí hay complementos alimenticios para poder apoyar las articulaciones de nuestras rodillas y de nuestras caderas, ¿no? Colágeno hidratado y yo no sé qué tantas cosas nos dan, pero yo más que alimentación, yo diría que desde el punto de vista puramente mecánico y tribológico, lo principal es tener un peso correcto. Y a partir de ahí, el desgaste que puede sufrir tu rodilla o tu cadera o tu tobillo no va a ser tan grave, ¿no? O va a ser el normal, el natural, ¿no? El desgaste natural. Y porque si tienes un sobrepeso, no un peso muy alto, claro que el esfuerzo de tu rodilla y tu cadera va a ser mayor y va a haber un desgaste más alto, ¿no? Yo por ahí me iría como recomendación, ¿no? Y ya la parte de alimentación, pues seguramente hay alimentos que fortalecen los ligamentos y las articulaciones, pero yo me iría primero en cuanto a la recomendación de mantener un peso correcto, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? Muchas gracias, doctor. Pues la verdad es que súper interesante toda esta plática acerca de la tribología, la ciencia de la fricción, de los procesos para poder definir lubricantes y como tú bien lo decías, en todos, la química, yo siempre en mis clases les digo a mis alumnos, es la ciencia que más fácil podemos contextualizar los maestros. Es donde más ejemplos podemos dar de la vida cotidiana. Y bueno, pues aquí esta área de la química yo creo que no es la excepción. Tenemos ejemplos de la química, así como de la física, en todos los momentos de nuestras vidas. Y pues, doctor, pues agradecerte infinitamente de nuevo tu esfuerzo, tu tiempo, tu disposición, y realmente llévate un sincero abrazo de mi parte y de toda la comunidad de la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti, gracias a la maestra Erika, a su equipo de trabajo por organizar este evento, gracias porque me siguen invitando, que bueno, ojalá que no haya sido tan aburrida y me pueda ganar una tercera invitación. Así claro que sí. Yo tengo otros temas también ahí escondidos, pero ahí están y sería muy padre compartirlos con ustedes. Es muy loable lo que están haciendo y yo sé que hay muchas cosas con lo que podemos hacer para interactuar con los jóvenes a nivel de bachillerato y ojalá esto pequeño que hacemos les pueda motivar a ellos a
a despertar y a que vean que hay cosas muy interesantes que hacer en el área de, bueno, en mi caso particular, en el área de la química y de la ingeniería química, pero en cualquier ámbito, ¿no? Y en cualquier área. Veo que viene ahorita el doctor Chacón, así que pues también las cosas que él hace son muy interesantes y pues va a estar muy padre que lo escuchen. Yo de mi parte pues les agradezco la invitación y me reitero siempre a su disposición, y si ya de manera particular ustedes o alguno de los muchachos o a través de ustedes algún joven tiene inquietudes de acercarse y preguntar un poquito más, de explorar un poquito más, de hacer algunas cositas conmigo, pues yo estoy encantado de recibirlos, ¿no? Yo estoy en la dirección de la Facultad de Ingeniería Química, así que pues desde ahí, y ya me queda un año, así que ya el próximo año pues ya voy a estar ya nada más ahí en la facultad como profesor, pero pues yo siempre atento a participar y apoyar en este tipo de eventos, ¿no? Con todo gusto. Muchas gracias. Al contrario, un fuerte abrazo, doctor. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Usted ya es de casa. Se le agradece muchísimo, y claro que vamos a tener una tercera charla y más todavía con tantos temas tan interesantes que ustedes manejan. Pues bonito fin de semana. Igual, gracias. Para todos. Que estén muy bien, y un abrazo a todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye, gracias.